Siga en vivo todas nuestras emisiones a través de www.tctelevisión.com y nuestro Facebook en TC Televisión 10. Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días y como siempre, gracias por su compañía en esta mañana de martes. Vamos a repasar lo más destacado en el ámbito nacional e internacional. También, por cierto, hay novedades respecto a lo que ha pasado en las últimas horas en Perú. Gisela, un muy buen día para ti. ¿Qué tal, Andrés? Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. 7 de la mañana con 2 minutos. Empezamos con la información. ¿Y tú sigues, Andrés? Es así. Como lo decíamos, Gisela, amigos televidentes, el presidente de Perú, Martín Vizcarra, fue destituido después de que el Congreso Nacional aprobara el segundo pedido de vacancia en su contra. En su discurso de defensa que lo dio anoche, el jefe de Estado recordó que actualmente diversos parlamentarios también tienen investigaciones pendientes. Ante la decisión del Congreso, Martín Vizcarra anunció que no tomará ninguna acción legal. El relevo lo tomará el presidente del Parlamento, Manuel Merino, quien deberá hacerse cargo del gobierno hasta completar el mandato actual, que culmina el 28 de julio del 2021. Esta noche, el Congreso de la República ha votado por la vacancia presidencial. Como dije al concluir mi discurso de la mañana, la historia y el pueblo peruano juzgarán las decisiones que cada quien toma. En minutos ampliaremos este tema. Mientras tanto, en Ecuador, el exasambleísta Daniel Mendoza fue sentenciado a 4 años y 2 meses de prisión por el caso del Hospital de Pedernales, tras acogerse al procedimiento abreviado, al igual que otros 7 procesados. Tras 5 meses de investigación penal, el proceso por delincuencia organizada para el desvío de los fondos del Hospital de Pedernales tiene a sus primeros sentenciados. Se trata, a decir de Fiscalía, del líder de la estructura y ex asambleísta Daniel Mendoza. Fue condenado en el grado de autor con una pena reducida de 4 años, 2 meses de prisión. La sentencia se resolvió en una audiencia de procedimiento abreviado solicitado por él y otras 7 personas, en el que admitieron haber cometido el delito. El juez ha aceptado en la totalidad la pena sugerida por Fiscalía. Sin embargo, esta defensa se reserva también el posible derecho de apelar lo que tiene que ver la reparación integral, con lo que no se estaría de acuerdo. Los otros 7 condenados en el grado de autor son Edmundo René Tamayo a 2 años 10 meses de cárcel, la misma pena para Giancarlos Benavides, ex asesor de Mendoza, Franklin Calderón, contratista manavita, y José Vélez, titular del consorcio Pedernales Manaví, a cargo de la obra. La pena reducida de los 5 en mención se relaciona a su cooperación eficaz, cuyos términos fueron expuestos en audiencia privada. Finalmente, y sin cooperación eficaz, fueron condenados como autores a 3 años 4 meses de prisión los exfuncionarios del SECOP Jennifer Coveña y Ángel Andrade, así como José Santos, colaborador de Mendoza. De esta manera se condenó a 8 de 19 procesados. Además, el juez Marco Rodríguez sobreseyó a otras 4 personas. Son Tania Saltos, esposa de José Vélez, Olga Macías, suegra de Franklin Calderón, y Esteban Velázquez y Mario Ordóñez, señalados inicialmente como encargados del transporte en la organización. Ahora la audiencia preparatoria de juicio se instalará este martes con 7 procesados que no aceptan culpa alguna, entre ellos el ex asambleísta prófugo Eliseo Azuero. El señor Jorge Eduardo Jadil Ponce no ha participado con aquellos que, entre comillas, presentaron una especie de confesión a la Fiscalía que no ha sido corroborada con prueba alguna. Sobre los 7 pendientes y 8 sentenciados, Fiscalía pidió $8 millones como reparación integral. También multas diferenciadas de 10 y 4 salarios básicos unificados y la suspensión del derecho al sufragio de los sentenciados. Fabiola Santana, TC Televisión. Mientras tanto, llamaron a juicio a los hermanos Salcedo Bonilla y otras personas por el presunto delito de lavado de activos. La audiencia se desarrolló en Huaquillas, provincia del Oro. Los hermanos Noé y Daniel Salcedo Bonilla fueron llamados a juicio en calidad de autores por el delito de lavado de activos. La medida dictada por el juez de garantías penales del Cantón Huaquillas, Ramiro Ramírez, alcanzó también a Jorge Sánchez Montiel y Jorge Sanlucas Vanegas, y además a 6 empresas. También se ratificó la inmovilización de $1.7 millones que los hermanos Salcedo mantenían en sus cuentas, así como la incautación de vehículos e inmuebles de los implicados.
Noé fue detenido el pasado 9 de junio tratando de cruzar la frontera con Perú con $47.000 en efectivo, que según dijo era para atender la salud de su hermano Daniel, quien se estrelló en una avioneta del empresario ecuatoriano Alfredo Adún. De acuerdo al artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal, el delito de lavado de activos se sanciona con una pena privativa de libertad de hasta 13 años. Daniel Salcedo también es investigado por presunta corrupción por la venta irregular de insumos médicos a diferentes hospitales del país. Guarda prisión en la cárcel 4 de Quito, donde se haya recluido Jacobo Bucaram Puley. Josué Andrade, TC Televisión. 7 de la mañana con 7 minutos. Y mientras tanto, la familia de Daniel Salcedo interpuso una demanda en la Fiscalía por intimidación. Además, habría solicitado a la Defensoría del Pueblo conformar una veeduría ciudadana para que vigile los procesos judiciales que se siguen en su contra. Denuncias que fueron utilizadas para lograr su traslado a la cárcel 4 de Quito. Salcedo aseguró que si se concreta el cambio de reclutorio, no escapará. Gracias por acompañarnos. Le contamos que el noticiero es retransmitido en Quito por Radio Positiva 860 AM. Y en la información, en Guayaquil se registra una leve disminución de contagios por COVID-19 según la mesa técnica del COE cantonal. Sin embargo, aún se espera una semana más para evaluar los resultados de las restricciones implementadas en el feriado de los difuntos. Una desaceleración en el registro de casos nuevos diarios por COVID-19 es lo que señaló la mesa técnica del COE cantonal durante la última semana en Guayaquil. Eso es bueno porque significa que no ha habido un incremento, pero no nos permite decir que esa es la tendencia. Por eso es que tenemos que monitorar todavía esta semana y la próxima para ver si eso es cuestión de una semana o si realmente es la tendencia a estabilizarse y a bajar. El punto más afectado por los contagios en la ciudad es en Sauces, por lo que personal de salud municipal intervino la zona. Desde Sauces 1, Sauces 2 hasta Sauces 8, todo donde la gente hay aglomeraciones. En el Hospital del Bicentenario diariamente se atienden entre 80 a 100 pacientes, quienes presentan diferentes sintomatologías. Después del feriado comenzó a llegar más de 80, 90, 100, 110 pacientes por día. Dentro del 85-90% son positivos para COVID. Pese a esto, familiares de los pacientes esperan noticias en los exteriores de la Casa de Salud. Tengo un tío de 96 años, fue ingresado con COVID. Yo fui una de las que dije, pues mi hija, a todas mis hijas, despídense porque el tío ya no sale. Pero hoy día ya le dieron el alta. Cifras del COE cantonal de Guayaquil reflejan que en la red de hospitales públicos y privados, la tasa de ocupación de camas UCI por COVID-19 está entre el 85 y 90%. En cuanto al promedio de mortalidad, este disminuyó de 6 a 5 fallecimientos diarios. Tampoco quiere decir que eso es la tendencia final. Solamente nos dice que en relación a la semana anterior murió 1 menos por día. Las autoridades esperan que transcurra esta semana para obtener la nueva cifra de contagios, producto del último feriado nacional. Vanessa Filella, TC Televisión. Bueno, y como permanentemente lo advierten las autoridades, no hay que relajarse ni tomar las cosas con mucha tranquilidad, porque frente al incremento de contagios en algunas zonas del país del COVID-19, las autoridades analizan aplicar un toque de queda focalizado en las zonas más conflictivas. La situación es especialmente preocupante en Quito, donde no hay camas de cuidados intensivos disponibles. Imágenes como esta de avenidas vacías podría repetirse en 3 semanas, pero de forma focalizada, solo en ciertas parroquias o barrios del país en donde las aglomeraciones, el no uso de mascarilla y libadores ha causado el incremento de contagios. La Constitución ya no nos permite hacer un estado de excepción, sin embargo, la misma resolución de la Corte Constitucional le faculta al señor presidente poder hacer los estados de excepción focalizados. El numeral 104 de la resolución de la Corte Constitucional que terminó con el estado de excepción establece medidas similares pero focalizadas que incluso pueden suspender el libre tránsito y movilidad. Tenemos que evitar que en estos feriados o en las próximas festividades se salga de control en la ciudad. En esta semana íbamos a tener una reunión previa antes del COE nacional
justamente para analizar cuáles son estas parroquias en las que hemos visto que se han alzado los niveles y los de contagiados. Sectores económicos y ciudadanos reaccionan ante la posibilidad de estado de excepción focalizado. Hay que analizar, pues, en ciertos sectores, si es que hay una gran cantidad de contagios, entonces es mucho mejor focalizar esos sectores que cerrar toda la ciudad. Sinceramente se afectaría mucho el aparato productivo y el comercio al menudeo, pero hay que pensar en la salud. Es tiempo de vivir, no es tiempo de hacer dinero. En octubre, Quito registró un 25% de exceso de mortalidad, es decir, unas 200 personas habrían fallecido presumiblemente por COVID-19 y según la alcaldía, al menos 10 personas al momento están a la espera por ingresar a terapia intensiva. En Quito en este momento no tenemos disponibles camas de cuidados intensivos, a no ser las camas para pacientes pediátricos y para mujeres embarazadas. El estado de excepción focalizado es facultad del presidente, sin embargo, primero será analizado por el COE Nacional para definir las zonas en donde podría ser aplicado. Juan Pablo Ruiz, TC Televisión. Acompáñanos, tenemos más noticias, sobre todo una investigación de Mauricio Ceballos. Enseguida en el noticiero. Venimos. Continuamos con más. Esta mañana el Papa Francisco recibió a la vicepresidenta de Ecuador, María Alejandra Muñoz, en el Palacio Apostólico Vaticano. Hablaron sobre temas sociales como la lucha contra el hambre, la desnutrición crónica infantil, enfermedades catastróficas, así como la situación por la pandemia. El Papa Francisco envió una especial bendición a los ecuatorianos y un mensaje de paz. La vicepresidenta, en tanto, invitó al sumo pontífice a que el próximo año visite la Amazonía ecuatoriana, especialmente a los cantones más afectados por la desnutrición infantil. El Consejo Nacional Electoral aclaró que el empresario Álvaro Noboa todavía no es candidato presidencial porque la organización política Justicia Social debe cumplir los pasos requeridos para registrar un nuevo binomio. El Pleno del Consejo Nacional Electoral se reunirá la noche de este lunes para decidir si otorga o no un nuevo plazo para que el Movimiento Justicia Social pueda inscribir como su candidato a la presidencia de la República a Álvaro Noboa. La presidenta del organismo, Diana Tamaín, aclaró que él aún no es candidato y explicó que el movimiento que ha decidido auspiciarlo tiene dos posibilidades. La primera: tendrán que pasar por todas las etapas. Es decir, que para que Álvaro Noboa pueda ser candidato por el Movimiento Justicia Social, primero debe participar del desarrollo de primarias en la organización, luego debe aceptar su precandidatura ante la autoridad electoral y luego de ello tiene que inscribir su postulación para pasar a un proceso de impugnación ante el Consejo Nacional Electoral y ante el Tribunal Contencioso. Superada esa etapa, el Pleno finalmente deberá calificar y dejar en firme su candidatura a la presidencia de la República. Y la segunda, según Tamaín, es que el nombre de Álvaro Noboa reemplace el de Fabricio Correa, quien en un inicio era el candidato de Justicia Social. Es posible que cualquier candidato que reemplace luego de una renuncia se cumplan con los requisitos de que el órgano central siga los protocolos que ellos tienen o sus procesos y de esa manera pueden cumplir, sí, con la inscripción. Días atrás, el Movimiento Justicia Social recuperó sus derechos de participación política. Por ello, sí puede presentarse con un candidato. El presidente de la delegación del Guayas se refirió al proceso que deberá seguir el movimiento para lograr la inscripción de Noboa. Tienen que hacer primarias, inscribir, impugnación e inscribir su candidato. Sin embargo, la última palabra la tiene el Consejo Electoral. Puede ser candidato si cumple con los requisitos que dice la Constitución y el Código de la Democracia. Hasta el momento hay 14 candidatos para la presidencia calificados y en firme. Karen Aro, TS Televisión. Y este tema continuará dando de qué hablar respecto a esta eventual inscripción del candidato Álvaro Noboa por el Partido Justicia Social. Hay algunas impugnaciones en curso. Se lo resolverá en el transcurso de los siguientes días también. Tenemos más. Y la refinería del Pacífico fue un proyecto emblemático sí, del anterior gobierno, pero que no se concretó. Pese a esto, se gastaron millones de dólares solo para estudios en preparar más de 500 hectáreas. En el siguiente reporte especial conoceremos cómo avanza el proceso de liquidación de la refinería del Pacífico.
El 7 de enero del 2008 se suscribió el memorando de entendimiento entre Petróleos de Venezuela S.A. y Petróleos del Ecuador para la creación de una empresa de economía mixta que se encargue de la promocionada refinería del Pacífico, que abastecería de combustible a la región latinoamericana. 6 meses después, los presidentes de Ecuador, Rafael Correa, y de Venezuela, Hugo Chávez, llegaron a los terrenos donde se levantaría la estructura petrolera a poner la primera piedra. En marzo del 2010 se ejecutaron los estudios de ingeniería básica por 259 millones de dólares. Luego de 2 años, se contrató la preparación y movimiento de tierras por un monto de 235 millones. El tiempo pasó y los contratos que inicialmente bordearon cerca de 500 millones pasaron a costar, en marzo del 2017, 1.527 millones. La nivelación de los predios fueron adjudicados a la brasileña Odebrecht. A lo largo de este tiempo, la administración de la empresa le costó al Estado 50 millones de dólares. La nómina de la refinería tenía 174 empleados y mantenerlos le representaba anualmente 3.6 millones de dólares. La Superintendencia de Compañías resolvió el 12 de marzo del 2019 la liquidación de la refinería del Pacífico. Se puntualiza que Petroecuador cumplió con las obligaciones, excepto PDVSA Ecuador, que no lo hizo. A esto se suma una evaluación técnica de RPS Energy, en donde se establece un 23% de sobreprecio en obras tempranas, como terrenos, acueducto, vías, campamentos y plataforma. Visitamos el Aromo y nos dimos cuenta de lo que pasó con este lugar. A la vista el deterioro de un campamento que supuestamente serviría para técnicos y trabajadores. ...148 casas con los requerimientos de una urbanización privada, en donde se invirtieron 12 millones de dólares. Hoy solo guarda el archivo de la empresa. Lo sorprendente, las plataformas construidas en 540 hectáreas de las 1.100 que le pertenecen. Hace 2 meses, José Herrera asumió la liquidación de la fallida refinería, que nunca cumplió con su función y más bien se transformó en un elefante blanco. Pero la liquidación se ha convertido en dolor de cabeza por los litigios que enfrenta. Y otro porcentaje mayor corresponde básicamente a 3 compañías. Una es Odebrecht, que tenemos una suspensión de pagos por decisión judicial que se está acatando, por supuesto. Otra es la compañía Worley Parsons, que se encuentra en un arbitraje internacional, un litigio internacional que tiene que desenvolverse. Y el otro es la compañía SK. Entre esas compañías existen cerca de 60 millones de dólares también registrados en el pasivo de la compañía. Entonces, evidentemente, hay que esperar que ese litigio termine para poder cerrar el proceso. Petroecuador consta en el registro de acreedores de la refinería con una deuda por cancelar que supera los 995 millones de dólares. Esto fuera de otros pendientes. El proceso de liquidación en este momento no podría tener una fecha determinada de cierre porque tenemos problemas judiciales, jurídicos que están de por medio. Nosotros hemos, repito, comparecido a todos los procesos que se están ventilando en este momento y aspiramos que se puedan solventar en el corto plazo. Curiosamente, los terrenos aplanados de El Aromo en la provincia de Manabí, en vez de levantar una refinería, se convirtieron en pista para el uso de las organizaciones narcodelictivas que hace tiempo operan en el territorio nacional. Más de 1.500 millones de dólares que no se cristalizaron en la obra que nos describe Mauricio. Y lo peor de todo es que tampoco se benefició a quienes se ofreció beneficiar, las comunidades aledañas, sobre todo a la del Aromo. Les tendremos detalles sobre esta investigación en nuestras siguientes emisiones. Esté pendiente. En otro ámbito informativo le contamos que un grupo de empleados de una compañía de limpieza reclama por sus derechos en los exteriores del Hospital de Los Ceibos en la ciudad de Guayaquil. Ahí se encuentra nuestra compañera Nicole Jalil para darnos detalles sobre esta situación. Nicole, te escuchamos, cuéntanos lo que sucede.
Buenos días, Gisela. Efectivamente, como tú ya lo comentaste, me encuentro en los exteriores del Hospital del IES de Los Ceibos. Aquí están una parte de los 400 trabajadores que solicitan... Escuchen esto, que solicitan trabajo. Queremos trabajar, queremos trabajar. Ellos son los trabajadores de la empresa de servicio de limpieza hospitalaria de esta casa de salud. Buenos días, su nombre y su cargo. Mi nombre es Amparo Camaño, soy vocera de las asociaciones de limpieza. Amparo, coméntanos un poquito cuáles son, acá por favor, cuáles son los problemas que están enfrentando ustedes como trabajadores. ¿Qué les han dicho con el tema del contrato? Nosotros estamos viviendo tiempo de incertidumbre, ya que el oficio que emitió la ex ministra de Salud, Catalina Andramuño, nos excluye del catálogo dinámico. Este catálogo es un método de contratación, aquí en este oficio lo indica, donde ya no vamos a competir con grandes empresas. Estas empresas solo tienen, se han dedicado a limpiar calles, oficinas. En cambio, nosotros sí tenemos el conocimiento y la capacidad para la limpieza hospitalaria. ¿Se han capacitado para eso? Sí, estamos capacitados en limpieza, desinfección hospitalaria, manejo de desechos hospitalarios y de bioseguridad. Nosotros estamos certificados por la CETEC y estamos registrados en la CENESID, ya que era un requisito que emitió el mismo ministro de Salud. Ahora, ¿qué piden ustedes a las autoridades? Nosotros pedimos que por favor se nos respeten nuestros derechos. Tenemos leyes que nos amparan, como la ley de apoyo humanitario, que en el artículo 25 nos dan una estabilidad laboral, incluso en esta crisis sanitaria que se fue creada. Nosotros hemos estado aquí en pie de lucha desde el inicio, incluso aquí las autoridades de este hospital nos pidieron ayuda, ya que muchos de sus trabajadores renunciaron a su trabajo. También estamos capacitados como técnico de enfermería. Hemos tratado como camilleros, hemos tratado a pacientes infectados con este virus. Son 400 personas que se quedarían sin empleo. Exactamente, somos más de 400 personas, padres, madres de familia, que llevamos el pan de cada día a nuestro hogar. Perfecto, en todo caso nosotros debo comentarles que solicitamos una entrevista a los directores de esta casa de salud. Sin embargo, hasta este momento recibimos una respuesta. Esperamos que en las próximas horas ya nos puedan dar información. Y es que esta situación no solo se ha registrado aquí en el Hospital del IES de Los Ceibos, que está ubicado en el norte de Guayaquil. El miércoles de la semana pasada también se registró el mismo hecho en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, que está ubicado en el sur de la urbe porteña. Hubo enfrentamientos entre el personal de limpieza, personal de seguridad de esa casa de salud, que incluso tuvo que asistir la policía. Y después de un par de horas llegaron a un acuerdo de pago que se debe de cumplir este viernes. En todo caso, nosotros nos mantendremos aquí a la espera de que las autoridades nos comenten cuál es la situación, cuál es la versión de ellos. Y tendremos más detalles en el noticiero. En este momento nos vamos a un corte comercial, pero seguimos con más información en el noticiero. Tenemos más noticias esta mañana. Mauricio nos acompaña. Resultados policiales de los operativos en Durán, Mauricio, ¿no? Mi querido Andrés, desde el fin de semana hasta hoy, en operativos, 8 presos, señoras y señores, de bandas de micronarcos en el Cerro Las Cabras y también en otro sector de Durán. Aquí las imágenes y la información. 8. Uno de los operativos lo ejecutaron agentes de la DGI y la CIDPROVAC en el Cerro Las Cabras, donde allanaron un domicilio que era utilizado por una banda de microtraficantes. La verdad, nosotros estamos comprometidos conjuntamente con la unidad de inteligencia a trabajar y bueno, y estamos con esta campaña de un Durán seguro. Estamos tratando de hacer varios operativos con la finalidad de que se elimine la venta de droga aquí en el sector de Durán. En la casa allanada, los agentes encontraron varias evidencias, por lo que 4 personas fueron aprehendidas por orden de la Fiscalía. Cabe recalcar que desde que empezó el año a la fecha hemos tenido 200 personas que se dedican a la venta de droga que han sido aprehendidas aquí en el sector de Durán, en el Cerro de las Cabras, en el Recreo, en el Arbalito, en diferentes partes. Otro operativo lo ejecutaron agentes de la DGI y la Policía Judicial en el sector del Recreo, norte del Cantón Durán, donde desarticularon otra organización narcodelictiva. Es así que se allana un inmueble donde se encuentra alrededor de 200 gramos entre cocaína, marihuana y la H. En coordinación con la Fiscalía, los agentes allanaron un domicilio en el que encontraron droga, armas y otras evidencias del microtráfico. Vemos que está ahí 2 armas de fuego, una calibre 38, una cartuchera
incluso tenían una cámara ahí. En las últimas semanas, solamente en el Cerro Las Cabras, la policía ha allanado más de 20 domicilios y ha capturado a decenas de personas dedicadas a diferentes hechos delictivos. El fin de semana también se logró la captura de alias El Mocho, participante de la balacera, y en los testimonios cabe recalcar de que existen ahí 2 personas que fallecieron y 7 personas, entre ellas están vivas, hay algunos que están heridos. Ellos dieron su versión y le reconocen plenamente a este ciudadano. Según las autoridades policiales del Cantón Durán, el trabajo antidelincuencial se intensificará en los próximos días para así garantizar la seguridad de sus habitantes. Leonardo Flores, TC Televisión. De inmediato, señores y señores, nos vamos a Quito, Quito, atención Quito, porque en el norte zumban los atracos, pillos, rateros en motos y hasta con machetes. Los sujetos en este carro ven a sus víctimas y se acercan a ellos. Con armas blancas los intimidan, se produce un forcejeo y consiguen llevarse objetos de valor. Utilizan hasta un machete para atacar a las personas. Este hecho se registró en el sector de la González Suárez. Estas personas estaban tomándose fotos, turisteando, visitando el lugar, que es un barrio muy bonito, y de repente que pase esto es completamente, ya no sabemos qué hacer. En estas imágenes vemos cómo los asaltantes regresan y atacan a un joven para llevarse su celular. Son 3 contra 1. Estas y otras modalidades han registrado las cámaras de seguridad del barrio. Pasa una persona viendo objetos en los carros y llama a su compinche para robar lo que hay en los carros, los objetos que hay en los carros. Aquí un celular cambia de dueño en cuestión de segundos. La policía, al recibir las imágenes, hizo operativos que permitieron detener a sujetos que robaban usando estas modalidades. Hemos logrado detener 3 motocicletas y un vehículo que habían sido identificados como los actores de asaltos a transeúntes en este sector de la ciudad. Los sujetos fueron liberados a los pocos días, por ello se intensificaron los controles operativos y presencia policial en el sector. Los detenidos han sido puestos en libertad porque no hay la denuncia de las personas afectadas. Los delincuentes podrían estar rondando nuevamente el barrio, por lo que se pide a los moradores tomar precauciones. Fernando Escurra, TC Televisión. Ay, señor bendito, está de miedo, ¿ah? Con todo respeto, está de miedo. La policía hace su trabajo, pero por otro lado la gente sigue asustada. Ahora regresamos a Guayaquil. Una banda, una tracalada, una sarta de secuestradores fue apresada. 11, los manes secuestraron, cometieron el error, los babosos, mamertos y mamarrachos, de llevarse a una agente fiscal. ¡Qué giles! Varios meses de investigaciones permitieron a los agentes de la UNACE ubicar los domicilios de los presuntos integrantes de una banda de secuestradores extorsivos que operaba en diferentes sectores de Guayaquil. La Fiscalía lideró un operativo de forma conjunta con la unidad especializada UNACE, quienes han dado pues realmente una atención especializada para poder desarticular una banda que se dedica básicamente al secuestro extorsivo y también pues a atentar contra el patrimonio de las personas y transeúntes de esta ciudad. Una de las afectadas por esta organización delictiva es una agente fiscal de Guayas, quien luego de salir de su oficina tomó un taxi en el que fue víctima de secuestro extorsivo. En meses pasados, una funcionaria de la Fiscalía fue víctima de un secuestro extorsivo y básicamente ya se dio con el paradero de todos los responsables de este hecho. En coordinación con la Fiscalía y respaldados por efectivos del GIR, los agentes de la UNACE ejecutaron 5 allanamientos en diferentes sectores de la ciudad para hacer efectivas igual número de boletas de captura. Definitivamente la unión entre la Fiscalía y la Policía Nacional, cuando se trabaja de forma conjunta y de forma organizada, definitivamente pues trae frutos que se reflejan en la lucha contra la delincuencia. Entre los detenidos durante la operación denominada Sigilo 82 figuran 4 hombres y una mujer, en cuyos domicilios se encontraron varias evidencias relacionadas con los delitos que eran investigados.
Leonardo Flores, TC Televisión. Ahí está, entre los que cayeron, cachete de mango. Bien hecho, ojalá que los metan presos a toditos. Oiga, qué pena estas imágenes. Señor bendito, esos motociclistas, no sé qué les pasó, se estrellaron contra esa volqueta. Ay, Dios mío, esto en la vía Catarama, Pueblo Viejo, provincia de Los Ríos. Violento estrellamiento. Repito, no sé qué les pasó, estaban distraídos, se durmieron, pero fue terrible el impacto. No hay mucha velocidad, pero obviamente sin cascos, sin ninguna protección, no hicieron ninguna maniobra evasiva, se estrellaron directamente contra tremendo mole de hierro. Qué triste, qué pena. Sí, doloroso, Mauricio. También la volqueta ahí aparcada en media vía, quizás sin las advertencias correspondientes, pero igual la distracción del motociclista, ¿no? Sí, no iban a mucha velocidad, sin embargo se estrellaron y feísimo. Señor bendito, nuestras condolencias a la familia, pero los peritajes determinarán responsabilidades. Totalmente, Mauricio. Gracias por ese reporte, ¿eh? ¿Cómo Como no? siempre. Ñaño lindo, un abrazo. Un buen día. Venimos con más información relacionada a lo que ha pasado en Perú y la destitución de su ya expresidente Martín Vizcarra. Destitución de Martín Vizcarra, destituido por el Parlamento Nacional. ¿Cómo estás, Saskia? Buen día. Y esto ocurre a 5 meses apenas de las elecciones generales en el país vecino. ¿Cómo estás? Así es, Andrés. Muy buenos días con todos. Una noticia que sin duda alguna pues ha generado escándalo en el vecino país, Andrés, en cuestión de horas definitivamente. Y ya lo dijo el presidente destituido, que no tomará pues acciones legales tras conocer la decisión del gobierno. Tenemos todos los detalles a continuación. Perfecto. Decenas de personas protestaron el lunes por la noche con marchas y cacerolazos espontáneos en las calles de Lima, desafiando las restricciones de reuniones públicas por la pandemia. Han atrevido a vacar a una persona con esa aceptación en un momento terrible para nuestro país. Es una irresponsabilidad. Realmente demuestran que les importa nada y ahora tenemos que estar muy atentos de todo lo que pueda pasar más adelante con este Congreso, que realmente es terrible lo que se ve. El Congreso destituyó por amplia mayoría a Vizcarra por incapacidad moral al cierre de un segundo juicio político en su contra en menos de 2 meses, tras denuncias de haber recibido sobornos en el 2014 cuando era gobernador de la región sureña de Moquegua. Hemos tomado esta decisión histórica y siempre la hemos tomado con un fin principista. Y así va a ser siempre por la lucha inclaudicable contra la corrupción. Por su parte, Vizcarra señaló que deja el poder con la frente en alto y descartó entablar acciones legales para resistir la decisión del Congreso. Esta noche, el Congreso de la República ha votado por la vacancia presidencial. Como dije al concluir mi discurso de la mañana, la historia y el pueblo peruano juzgarán las decisiones que cada quien toma. El presidente del Legislativo, Manuel Merino, será quien asuma la presidencia hasta completar el mandato actual, que finaliza el 28 de julio del 2021. A pesar de no contar con partido ni vacancia legislativa, Vizcarra mantenía un alto apoyo ciudadano. 3 de cada 4 peruanos querían que siguiera gobernando, mientras el Congreso enfrenta un 59% de desaprobación. David Ruiz, TC Televisión. Hacemos por el momento una pequeña pausa en la situación política de Perú para contarles sobre el coronavirus, porque en Brasil suspendieron los ensayos clínicos de una vacuna china contra el COVID-19. La medida se adoptó después de que un voluntario sufriera un incidente grave durante las pruebas. Gobernador, aquí... Interrumpidos los ensayos de una vacuna china contra la COVID-19 en Brasil. El regulador sanitario del país sudamericano anunció el lunes haber suspendido las pruebas de la vacuna Coronavac, luego de que un voluntario sufriera un incidente grave el 29 de octubre. La Agencia de Vigilancia Sanitaria no ofreció detalles sobre lo ocurrido, pero señaló que estos incidentes podrían incluir la muerte, efectos secundarios posiblemente fatales, una discapacidad grave, una hospitalización y otros acontecimientos clínicamente significativos.
El organismo público que supervisa los ensayos de la vacuna en Brasil, el Instituto Butantan, se mostró sorprendido por la decisión e informó estar investigando en detalle lo sucedido. El revés para Coronavac, del laboratorio Sinovac, llega el mismo día en que el gigante farmacéutico estadounidense Pfizer anunció que su vacuna contra el nuevo coronavirus había alcanzado un 90% de efectividad. Ambas potenciales vacunas se encuentran en la fase 3 de los ensayos, la última antes de obtener o no el visto bueno de las autoridades reguladoras. Asimismo, las dos inmunizaciones se están probando en Brasil, el país con el segundo mayor número de muertos por COVID-19 por detrás de Estados Unidos, con más de 162,000 fallecidos. Y ahora nos vamos hasta Bolivia para conocer qué sucede con el expresidente. Evo Morales regresó a su país en una caravana multitudinaria un año después del golpe de Estado que lo obligó a refugiarse en México y en Argentina. El exmandatario boliviano viajó en avión desde Buenos Aires a Jujuy, provincia argentina fronteriza con Bolivia, en donde comenzó su despedida visitando a Milagro Sala, una líder social indígena que permanece detenida desde hace casi 5 años. El MAS no puede volver al gobierno ni Evo a Bolivia. Ayer el MAS ha vuelto al gobierno, ahora Evo está en Bolivia. Fracasaron, hermanas y hermanos. En otro tema, atención, en Panamá fue uno de los países centroamericanos más impactados por el ciclón ETA. El fenómeno dejó cerca de 20 fallecidos, unos 60 desaparecidos y más de 3.300 afectados. Pero las autoridades temen que el número de víctimas sea mayor porque todavía no pueden llegar a algunos lugares de difícil acceso. El gobierno declaró pues el estado de emergencia y aprobó $100 millones para atender así la tragedia. Con esto estamos finalizando las noticias del mundo. Gisela, tú continúas a continuación con más información. Así es, Saskia, muchísimas gracias. Les contamos que Santiago Naranjo se encuentra en el barrio San Juan, esto es en Cotocollao Alto, al norte de Quito. Los moradores se quejan por la falta de iluminación en las vías. La delincuencia hace de las suyas todos los días por este sector. Santiago, cuéntanos. Muy buenos días, así es, nosotros nos encontramos en el barrio de Cotocollao Alto, ¿no? Estas son las calles de César Andrade y la F ¿qué era, chicos? ¿Ah? Ya. Aquí es el problema de la delincuencia. Dígame la hora para que sepa que la gente, a ver quién tiene la hora. Estamos en vivo y en directo. ¿Qué horas son? 8 de la mañana. 8 en punto de la mañana. Caballero, buenos días. ¿Su nombre? Sí, Santiago, mi nombre es Diego, ¿no? A ver, Diego, cuéntenos, ¿qué está pasando acá? Bueno, el problema en sí del sector es que, la delincuencia, ¿no? Nos viene azotando, más que todo en este lugar que no tenemos luz, alumbrado público, no tenemos cámaras. A ver, ¿por dónde roban? Vamos a graficar, a ver, ¿por dónde vienen las motos? Decían por acá, por la F. Esta es una salida de acceso para las personas que causan asaltos y robos en motocicletas, ¿no? Tenemos el problema de robos con motocicletas sin placas, que cogen este lugar pues y salen por este lugar que sale a la quebrada y cogen al sector de Tucucho y a la Campiña, ¿no? Santiago, entonces eso es lo que necesitamos, que nos ayuden. ¿A quién le han robado? A ver, ¿a quién le han robado? Cuénteme. ¿Ah? A ver, señora, cuéntenos, ¿a quién le robaron? Cuéntenos. Lastimosamente han sido víctimas las personas de los taxis que viven por aquí cerca, vecinos, moradores. Esta es una vía principal de acceso que va directamente a la Campiña, San Jacinto, a Tucucho. Y precisamente ese tema es el que venimos trabajando ya bastante tiempo para que nos ayuden, pero sí han sido víctimas de delincuencia e incluso han encontrado vehículos que han estado desmantelados acá. Antiguamente teníamos aquí cuando funcionaba la escuelita que funciona aquí también ha sido víctima, los niños, los estudiantes con asaltos. Claro, y se complica acá, mire, la calle cómo se encuentra, la calle acá, a ver si le pedimos venga por favor, toda la gente para acá, por favor, la comunidad organizada de este barrio, ¿no? Esta calle, al estar, mire cómo está la calle, cuidado, déjennos ver la calle, acasito, ¿no? No tiene iluminación, como decía acá nuestro amigo Diego. Entonces, venga para acá usted, para que haga el pedido, por favor, ¿no? ¿Cuál sería el pedido para el municipio capitalino y la empresa eléctrica? Bueno, buenos días, vecinos y señor
agradecerle principalmente a usted por lo que nos ha dado este servicio aquí en nuestro barrio. Nuestro pedido aquí a la empresa eléctrica es la luz eléctrica que nos hace falta aquí en este sector y hacia más adelante que es la vía, pues sí, porque es que ¿qué sacamos que tenga luz acá si no hay vía? La vía, el alumbrado público y, si es posible, un ojo de águila que nos hace mucha falta en este sector, que tenemos mucha Dígame la hora, ¿quién tiene la hora? Dígame, Diego, la hora, ¿qué horas son? 8:03 minutos de la mañana, 8:03 minutos de la mañana. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa, por favor. Acá estamos en Santa María de Cotocollao, en los altos de Cotocollao. Tengan la bondad, la vía urgente. Si esta vía es así, van a seguir asaltando a la gente. Muchísimas gracias, nos vamos a una pequeña pausa, enseguida volvemos. La gente quiere la... Gracias, Vito, por la información deportiva. En otros temas, le contamos que este viernes 13, escuche bien, vence el plazo dispuesto en la ley humanitaria para evitar los cortes por falta de pago en los servicios básicos originados durante la pandemia. Solo en Guayaquil se han establecido 350.000 convenios en el sector eléctrico. Los convenios para poder pagar el consumo de luz generado durante la pandemia tienen desde 12 hasta 36 meses. La idea es darle la facilidad a los usuarios para que paguen sus deudas. ¿Qué es lo que podría pasar después del plazo establecido en la ley humanitaria? ¿Podría haber cortes? Sí. Lo que nosotros vamos a tomar en cuenta son aquellas deudas antes de la pandemia. Es lo que queremos nosotros comunicar a la gente, que aquellos que tengan deudas que son anteriores a la pandemia se acerquen también a realizar un convenio si no lo han hecho. Y si hablamos de estos convenios, hasta el momento hay 350.000 en Guayaquil. Hay muchas personas que buscan alcanzar el acuerdo porque la idea es cancelar todo. Si tienen la posibilidad de hacerlo en 12 meses o 24 meses, ¿lo haría en? La verdad en 24. Sí. Para que haya más posibilidad de pagar, ¿no? Así es, para que se extienda el plazo de pago. O sea, así es, amigo. Y usted, este pago, que no lo ha podido hacer, ¿de qué tiempo ha sido? ¿De qué meses han sido? A partir de febrero para acá. ¿Cuántos meses usted no ha pagado? Bueno, debo por todas esas enfermedades que ha venido, debo como casi $400. Todo esto en el tema de luz. Y si hablamos del líquido vital, en Interagua comentan que el corte vendría desde noviembre, siempre y cuando no se respeten los convenios, que solo en octubre se establecieron más de 4.000. Se han hecho convenios de pago flexibles para que los ciudadanos puedan acceder incluso a descuentos en sus planillas acumuladas para poder hacer más atractivo el tema y que tengan mejores posibilidades de pagar. Entonces, eso depende también del monto. En ambas entidades manifiestan que la suspensión del servicio se dará luego de la primera advertencia. Si no hay ninguna presencia de la persona para revisar su caso, que tenga un reclamo, que quiera verificar algo, nos veremos obligados. La persona recibe obviamente una notificación, se le da un tiempo, un plazo perentorio para poder ponerse al día y si no cumple a ese plazo, obviamente va el corte. Así que ya lo sabe, para que no le quiten el servicio de energía eléctrica o para que no le suspendan el servicio de agua, lo mejor es estar al día en sus planillas, ya sea por convenio o por el pago regular. Emilio Zamora, TC Televisión. Otros temas también. Guayaquil cuenta con un moderno centro comercial en el oeste de la ciudad. Tiene más de 60 locales, nuevas salas de cine y una zona de estacionamiento para 1.200 carros. A más de 20 años de su inauguración, el segundo centro comercial del grupo El Rosado, Río Centro Ceibos, se amplió. La nueva estructura atenderá a los clientes de la vía La Costa, en el oeste de Guayaquil, en una extensión de 50.000 metros cuadrados, adicionales al área comercial de uno de los primeros malls de la ciudad y conectada por un paso peatonal de grandes proporciones. Está aquí lo más moderno de lo moderno que hay en Guayaquil. Y ya en los nuevos locales está el Supercine. Una de las novedades del centro comercial será su cadena IHOP con desayunos americanos. Tenemos nuestra especialidad que son pancakes, waffles, crepas, omelets, pero sin embargo también tenemos diferentes ítems para el resto del día. El mall cuenta con 63 locales comerciales y 18 islas.
con horario de 9 a 8 locales y cines de acuerdo a su programación, y IHOP, que es un restaurante franquicia nuestra, también de acuerdo a sus horarios. El presidente de la firma, Johnny Sarninski, anota que esto es un proceso que apenas comienza. Porque hay locales que se van pasando del otro lado para acá. Por ejemplo, Pica, él tenía un pequeño local allá, abierto aquí un local grande. Para comodidad de sus visitantes, el Río Centro Ceibos cuenta con 1.200 parqueos y muchas otras ventajas para satisfacer sus necesidades. Carlos Hidalgo, TC Televisión. Bueno, ahora cambiamos totalmente de ámbito informativo, vamos con cosas agradables junto a nuestra querida Marjorie. Andrés, amigos, aquí ya nos despedimos de la información en la mañana. Un gusto haber compartido contigo la pantalla, Andrés, y nos vemos a las 7 en punto de la noche en el Noticiero Estelar. Con más noticias, por supuesto, antes a las 2:30. Atentos a la información. Un abrazo, que estén muy bien.